Desafortunadamente hay malas noticias, pero arrancamos directamente con ello. El arresto del padre del jovencito acusado de la más reciente masacre en esa escuela secundaria de Georgia. Y es que en las últimas horas la policía lo detiene bajo varios cargos, de ellos homicidio involuntario y por, escuchen, haberle regalado un rifle a su hijo de 14 años en Navidad, sabiendo que el menor había tenido incluso enfrentamientos, cuestionamientos de parte del FBI. Pero además los investigadores encontraron en la habitación de este menor documentos que hacen referencia a tiroteos escolares anteriores, incluido el que se llevó a cabo en Parkland, Florida. Estas pruebas podrían comprobar sus motivos para llevar a cabo este tiroteo escolar. Y esta mañana nos acompaña Andrea León con el resto de la información. Andrea, bienvenida, buenos días, cuéntanos. Muy buenos días. Efectivamente, un comité del Senado de Georgia discute qué medidas deberían implementarse para reducir la posibilidad de otro tiroteo en una escuela, mientras surgen nuevos detalles y autoridades de Georgia arrestan al padre del presunto atacante. Colin Gray es acusado de 2 cargos de asesinato en segundo grado, 4 cargos de homicidio involuntario y 8 cargos de crueldad hacia niños. Escuchemos. These charges stem from Mr. Gray knowingly allowing his son, Colt, to possess a weapon. Los investigadores dicen que el joven de 14 años utilizó un rifle estilo AR en el ataque que habría sido un regalo de Navidad de su padre. Esto antes de mayo del año pasado, el FBI había interrogado al padre e hijo por supuestas amenazas en línea de realizar un tiroteo que apuntaban al menor. En ese momento, el padre dijo a los investigadores que había armas en la casa, pero que Colt no tenía acceso a ellas sin supervisión. El joven, por su parte, negó ser el autor de dichas amenazas. Poco más de un año después, autoridades dicen que Colt abrió fuego cerca de las 10:30 de la mañana en esa escuela. Según testigos, una de las víctimas, el profesor de matemáticas Richard Aspinwall, intentó sin éxito enfrentarse al atacante y un sistema de alarmas, conocido como botón de pánico, fue el que alertó a las autoridades sobre lo que estaba ocurriendo. El sospechoso se entregó a las autoridades solo 7 minutos después de que este sistema de alarma se activara. El mismo había sido instalado solo días antes de la tragedia. Una tía del menor acusado dice que los adultos que le rodeaban le fallaron, pues asegura que su sobrino necesitaba ayuda con su salud mental hace meses, mientras que compañeros de clase dicen que cuando iba a la escuela no hablaba con nadie. Escuchemos. Y autoridades dicen que el joven habría tenido una obsesión con otros tiroteos escolares por documentos encontrados en su habitación. Se espera que las 9 víctimas aún en el hospital se recuperen por completo. Mientras tanto, el joven comparecerá en corte más tarde en el día de hoy. Regreso con ustedes. Justamente más adelante estaremos hablando con una experta aquí en La Voz de la Mañana acerca del tema de la salud mental. Andrea, muchísimas gracias. Pero seguimos con este tema porque muerta en vida es como afirma estar la madre del joven hispano que perdió la vida justamente en este ataque armado cometido en Georgia. Irónicamente, esta familia se mudó de California a Georgia huyendo de la violencia armada. Celia Alfaro conversó con ella y aquí les presentamos sus palabras. Te llevó mucha ayuda. Chiquita. Con el corazón roto, Emma Angulo llora la muerte de su hijo Cristian Gregorio, el estudiante hispano de 14 años que figura entre los 4 muertos y 9 heridos que dejó el tiroteo en la escuela secundaria Apalachee en Winder, Georgia. No merecía esto, no merecía morir así. Me hace falta. Y para mí esto es como quisiera que fuera un sueño. La familia dice que Cristian era un niño muy bueno, comedido y con muchos sueños por cumplir y que se habían mudado a Georgia hace 10 años escapando precisamente de la violencia en las escuelas. Ya, pues, en de California, según pues las escuelas también estaban mal y aquí pues venimos a caer también en lo mismo. El hecho sangriento también dejó con heridas en la pierna y brazos a Ronaldo Vega, compañero de clases de los 2 estudiantes muertos. Recuerda que al escuchar los disparos aprovechó un descuido del pistolero y cerró la puerta, salvando la vida de más de 20 estudiantes que habían en la clase de álgebra. Estaba en la clase que él tiró y que cuando se fue cerré la puerta para que ya no se viene atrás. Ronaldo y Cristian eran amigos, por eso celebrar que está vivo es un sentimiento agridulce para él. No vi alcanzar a ver qué pasó con él. Ni cuando los vimos le vi que estaba laying down, just ahí su body was just right there.
La madre de Ronaldo dice que les han robado la paz. Temor de volverlos a mandar a la escuela. Temor para salir. Mientras que la mamá de Christian dice que le han destruido a su familia matándole al menor de sus 4 hijos. Me mataron en vida a mí y a mi familia. De los maestros muertos se sabe que Richard Espinwall era un entrenador y que deja 2 niñas huérfanas, y que Cristina Irami era una maestra de matemáticas, mientras que el estudiante Mason Shermerhorn padecía de autismo. La familia de Christian, de origen mexicano, ahora solo esperan que les entreguen el cuerpo del joven para darle cristiana sepultura justamente aquí, en esta ciudad. Desde Winder, en el estado de Georgia, Sheila Alfaro, Univisión. Qué triste testimonio. Ojalá que Dios le dé mucha paz a esa familia, a esa madre. Cambiando de tema, este viernes el expresidente Donald Trump comparece ante un tribunal en Nueva York para escuchar los argumentos en su apelación de la sentencia que lo responsabiliza de agresión sexual y difamación en contra de la escritora E. Jean Carroll. Todo esto mientras que, por otra parte, un juez anuncia su decisión sobre si retrasa la fecha de sentencia en el que fue encontrado culpable, seguramente se acuerdan, de 34 cargos por ese pago de silencio a la estrella porno Stormy Daniels. Nuestro colega Edwin Pitti está en la capital del país con más información de ambos casos. Edwin, buenos días. Adelante. ¿Qué tal, Carolina? Muy buenos días. Un día muy movido para el expresidente Donald Trump en Nueva York, donde habrá importantes actualizaciones en 2 casos legales que él enfrenta. El primero, sabemos que él va a ir a la corte para escuchar los argumentos orales en una apelación que él ha hecho en el caso donde el castigo que él ha recibido es pagarle más de $80 millones a la escritora Jean Carroll luego de que él fuera hallado culpable de abusarla sexualmente en el armario de una tienda muy popular en la ciudad de Nueva York. Importante recalcar que Trump va de manera voluntaria, no es porque la corte se lo ha pedido. Pero muy cerca de donde él va a estar, también se espera que muy pronto el juez Juan Merchan tome una decisión si va a retrasar o no la sentencia en el caso donde Trump fue hallado culpable de 34 cargos por el pago de sobornos a la actriz pornográfica Stormy Daniels. Trump ya ha sido hallado culpable, podría enfrentar hasta 4 años en prisión. Esa sentencia había sido pautada para el próximo 18 de septiembre. La defensa de Trump quiere que se espere el juez hasta decirlo después de las elecciones de noviembre, y hoy será el día cuando se tome esa decisión. Con respecto a otro caso aquí en Washington DC, también se dio la primera audiencia en una corte federal de Distrito de Columbia, donde la jueza Tanya Chutkan le dio a la fiscalía hasta el próximo 26 de septiembre para que pueda presentar nueva evidencia en el caso de interferencia electoral que enfrenta el ex mandatario. También una evidencia que la defensa de Trump trató bloquear del público hasta después de las elecciones, pero esa petición fue negada. A pesar de todos estos casos legales, el enfoque de Trump sigue estando en presentar su visión económica, y el día de ayer habló sobre lo que quiere hacer con las empresas que mantengan los trabajos aquí en los Estados Unidos, asignarle un porcentaje tributario del 15%, pero mencionó de lo que va a pasar si estas empresas se van a otros países para quitarle trabajos a los norteamericanos. Vamos a escucharlo. If you outsource, offshore, or replace American workers, you're not eligible for any of these benefits. In fact, you will pay a very substantial tariff when a product comes in from another country. En medio de todo, Donald Trump también habló de una propuesta que ha recibido por parte del jefe de la plataforma X, antiguamente conocida como Twitter, Elon Musk. Él está hablando de la creación de una comisión de eficiencia gubernamental, de la cual Elon Musk, según Trump, estaría a cargo. Con esa comisión lo que se busca hacer es un audito y un estudio financiero de todo el gobierno federal para luego presentar grandes e importantes reformas. Eso es lo que ha dicho últimamente el ex mandatario. Pero no podemos dejar por fuera a la vicepresidenta Kamala Harris. Sabemos que junto a su compañero de fórmula, el gobernador por Minnesota, Tim Walz, también siguen hablando del tema económico. Incluso ya hoy la vicepresidenta va a estar todo el día en el estado de Pensilvania, y ahí va a permanecer en diferentes reuniones con asesores y preparándose para el debate que es la próxima semana. Debate que, por supuesto, tendremos amplia cobertura aquí en La Voz de la Mañana. Vuelvo con ustedes al estudio. Y solamente 4 días. Edwin, muchísimas gracias.